Dios te bendiga y bienvenido al día número 55 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y es un gozo para mí que te hayas conectado en este día para que podamos estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Números, capítulo 30 y el capítulo 31. Son solamente dos capítulos que vamos a estar leyendo en este día. Así que vamos a estar leyendo lo que es la versión Nueva Traducción Viviente para que puedas acompañarme en la lectura. Y vamos a orar antes de comenzar, que sea Dios quien sea hablando a nuestras vidas y ministrando. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día. Pedimos que tú seas, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones conforme a cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a comenzar a leer el libro de Números, capítulo 30, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leyes acerca de votos. Moisés mandó a llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, eso significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Números capítulo 31. Conquista de los madianitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: En nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: Escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu. A Fines, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque.
Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Rekem, Zur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido, después que reunieron el botín y los cautivos, tanto personas como animales. Llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el 3er día y en el 7º. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: si el Señor le ha dado a Moisés este requisito legal, todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. El 7º día laven su ropa y quedarán purificados, entonces podrán regresar al campamento. Distribución del botín. Después el Señor le dijo a Moisés: tú, el sacerdote Eleazar, y los jefes de las familias de cada tribu hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor, uno de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entréguensela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma uno de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 333,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor, 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor, 30,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor, y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor.
Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337.500 ovejas y cabras, 36.000 cabezas de ganado, 30.500 burros, 16.000 muchachas vírgenes de la mitad entregada al pueblo. Moisés tomó uno de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: Nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín, así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Aleluya. En Números capítulo 30 vemos que Dios les habla al pueblo de Israel sobre las leyes acerca de los votos, refiriéndose a que toda promesa o voto que se le hiciera a Dios debía cumplirse. Aquello debía de cumplirse, aquella palabra, aquella promesa que se le daba a Dios, porque Dios era recto. Y tal como Él es recto, nosotros también debemos de cumplir nuestra palabra, aquellas promesas que nosotros le damos, hacemos al Señor. Y esto es algo que Dios le enfatiza aquí en el capítulo 30 al pueblo de Israel. Y también a la misma vez vemos que Dios establece también un trato específico para las mujeres y para la palabra de las mujeres dentro de estas promesas y estos votos que ellas llegarán a hacer. Y podemos ver la autoridad que hay del hombre sobre la mujer, ya sea el padre sobre la hija no casada que vive en casa, o la mujer casada, el esposo con la esposa, y cualquier voto que el padre no estuviera de acuerdo o el esposo no estuviera de acuerdo, que la hija hubiese hecho o la esposa hubiese hecho, no que aquella promesa que yo hubiera hecho fuera olvidada, sino de que si el padre de aquella hija o el esposo de aquella mujer no estuvieran de acuerdo con aquella promesa que ellas hicieran, la culpa de al quebrantamiento o el incumplimiento de aquella promesa iba a ser sobre aquel padre o sobre aquel esposo. Iba aquel castigo, aquella culpa iba a llevarla a aquel hombre, dada por la razón de que cualquier voto que se le hiciera a Dios, sea hombre o sea mujer, tenía que llevarse un cumplimiento. Pero entre los votos que las mujeres hicieran, estaba aquel nivel de autoridad sobre ellas, el hombre por encima de ellas, de la voluntad de ellas y de los votos que ellas pudieran llegar a hacerle al Señor. Aleluya. Y en el capítulo 31 vemos nosotros, si recordamos, hace unos capítulos atrás, en Números capítulo, lo que es el capítulo 22,
23 y 24, vemos nosotros en esos 3 capítulos que leímos hace unos días atrás, que Balac manda llamar a Balaam para maldecir a Israel. Y si recuerdan, al final del capítulo 24, si no estoy equivocada, Balaam le deja saber a Balac lo que vendría a ser Israel en el futuro, con el pueblo de él, con los moabitas, con los madianitas, con todos esos pueblos que estaban en la tierra. Y aquí en el capítulo 31 vemos que Dios manda al pueblo a batalla en contra de los madianitas. Y el pueblo de Israel llegan a matar a los 5 reyes de Madián. Hasta, si ustedes ven en el versículo, en el versículo 8, vemos nosotros que nos dice la palabra de Dios que los 5 reyes madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, murieron en batalla, y también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Si ustedes recuerdan, Balaam iba de regreso a su tierra. Y varias Biblias nos indican, varios comentaristas, nos indica de que Balaam venía del área de Mesopotamia, no Canaán. Y vemos nosotros de que en este instante, cuando el pueblo de Israel va en batalla en contra de Madián, se encontraba allí Balaam en medio de los madianitas, y aún él también fue matado a espada. También él fue matado a espada. Y vemos que Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Mandan a 12,000 hombres a batalla, 1,000 por cada tribu. Y el pueblo trae su botín de regreso y mataron a todos los hombres, pero dejaron a los niños y a las mujeres con vida, cuando la orden había sido de que tenían ellos que matar a todas las personas. Y vemos y le reclama a Moisés al general, a los capitanes, por qué habían dejado a las mujeres con vida, porque ellas habían sido las causantes de que el pueblo caera en pecado. Habían seducido a los hombres a mezclarse con ellas y a adorar al Dios de ellos, a Baal Peor. Entonces vemos nosotros que hay una consecuencia y Moisés exige a los capitanes que se lleve a cabalidad las instrucciones dadas por Dios, que mataran a todas las mujeres, incluyendo, y también que se mataran aún aquellos niños varones y solamente se dejaran las jóvenes vírgenes. Y al final de este capítulo vemos lo que es la distribución del botín, cuando muchos de estos, y aún en nuestra historia actual, por decirlo así, actual refiriéndome a los años 1800, 1900, 1500, a través de la historia, esto es algo que se ha hecho, se ha practicado. Cuando un pueblo o una nación conquistaba a otra nación, tomaban botín. Lo que ellos encontraran, ellos eso lo tomaban como propio, como para ellos. Esto es algo que se ha practicado, creo que a través de la historia humana. El que gana la batalla, las guerras, toma como recompensa aquello que encuentra por su camino. Y vemos que esta no es la excepción. El pueblo de Israel vence obviamente a los madianitas porque Dios había mandado a que se mataran a los madianitas, por la razón de que ellos habían sido causantes de que el pueblo de Israel caera en pecado en contra de Dios y que adoraran a otro Dios.
Y como resultado ellos ganan aquella batalla y tienen un botín donde toman animales, mujeres, metales, ya sea oro, plata, todos estos, y se les dan las instrucciones de cómo se iban a dividir y el diezmo que se daría a Dios de cada una de estas diferentes categorías del botín. Aleluya. Así que hemos leído todo esto, lo que es en estos dos capítulos, las leyes de los votos, que cuando nosotros hacemos una promesa al Señor o decimos nosotros algo al Señor de que vamos a hacer, tenemos que cumplirlo. Y en el capítulo 31 vemos nosotros el cumplimiento de aquella palabra que Balaam había dado y que Dios ya había dicho anteriormente también, que Dios le daría estas tierras, Dios le daría la victoria a Israel sobre todas estas naciones, estos grupos, estas tribus que se encontraban dentro de la tierra de Canaán. Como hemos venido hablando anteriormente, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios había santificado para sí mismo. Y les había puesto, les había entregado las instrucciones, las leyes, para que ellos pudieran vivir una vida en santidad delante del Señor, algo que todos estos otros pueblos no reconocían a Dios y vivían de una manera incorrecta, por decirlo así, porque en pecado, por la razón de que no honraban a Dios con sus vidas, sino se daban a idolatría a otros dioses. Aleluya, así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Han sido 2 capítulos cortos que nos tocó en este día leer, y vemos nosotros donde Dios está reiterando al pueblo lo que es la necesidad de permanecer fieles al Señor con nuestras palabras, nuestras acciones. Cuando nosotros damos nuestra palabra al Señor, y a la vez también estamos viendo nosotros el juicio de Dios, o las consecuencias sobre aquellos pueblos que llevan a su pueblo a pecar. Y aún vemos nosotros no tan solamente al pueblo, a este pueblo de que llevó al pueblo de Israel a pecar, sino también aún las consecuencias que vinieron sobre el pueblo de Israel, que hemos leído en los capítulos anteriores, donde 24,000 personas murieron. Dios es un Dios santo y Él pide esa misma santidad de nosotros. Demanda esa misma santidad de nosotros, que nosotros podamos ser santos porque Él es santo. Y eso es algo de que no tan solamente Él lo pide de ciertos grupos o de ciertas personas específicamente, eso es algo que Dios pide de toda la humanidad. Él nos creó a su imagen y a su semejanza, pero nuestra desobediencia y pecado ha venido a destruir esa imagen en la humanidad. Pero tenemos la gracia y la misericordia de Dios que nos da la oportunidad de poder ponernos a cuentas con Él. Y tenemos nosotros la oportunidad de ya sea obedecer a Dios y seguir el camino de Dios, o hacer nuestra propia voluntad, permitir que nuestra curiosidad, tal como aquella curiosidad con la cual y aquella astucia que Satanás habló a Eva en el principio, aquella misma curiosidad nos tente a pecar en contra de Dios. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.